Buenos días, me llamo Oriol Nadal y soy corrector. Esta presentación se titula El pasado del presente, orígenes de las normas del corrector y manuales tipográficos. Hace apenas unos meses, este primer Congreso Internacional de Correctores de Textos en Lengua Española era una gran noticia. Hoy, sin embargo, es ya una gran realidad. Una realidad que ha sido posible gracias a cuantos han trabajado en su preparación y con los que yo como corrector estoy en deuda. Vaya pues por delante y de buen principio mi sincero y nada protocolario agradecimiento a la Fundación Litere, especialmente a la doctora Alicia María Zorrilla, a Antonio Martín de UNICO, la Unión de Correctores, a Ana Lilia Arias de PEAC, México, Sofía Rodríguez Ascot, Perú. Gracias, Alicia, Antonio, Ana, Sofía y a cuantos han colaborado con vosotros. Y por supuesto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que nos acoge en este congreso. El propósito de esta ponencia es, en primer lugar, hacer de intermediario, de bisagra, presentaros algunos de los más importantes manuales escritos por correctores y para correctores. Este es el hilo conductor de la presentación. Y por otra, puesto que en nuestros días parece que las cuestiones de ortotipografía son consideradas como cuestiones menores, de poca importancia, de simple estética, haré también de altavoz de estos manuales y quiero transmitiros una idea crucial que nos llega a través de nuestra tradición tipográfica. Espero dejar claro que las reglas tipográficas tuvieron durante siglos un lugar preeminente entre los cajistas y correctores, y no hay motivo para que nosotros, los correctores del siglo XXI, desatendamos estas normas. Y finalmente, dejar que sean los mismos textos que nos hablen y nos digan qué aspecto de la ortografía técnica, de la ortotipografía, consideran ellos de mayor importancia. El enfoque de la ponencia espero que sea un enfoque eminentemente práctico. Yo no soy un investigador, no me dedico a la historia de la ortografía, ni a la historia de la imprenta manual en sus orígenes cuando ésta estaba en pañales, incuna, incunábula. Mi profesión es la corrección, una profesión que ejerzo desde hace 20 años para las editoriales de aquí España. De hecho, he titulado esta exposición El pasado del presente, porque creo que los problemas y las cuestiones que interesaban a los correctores de los siglos XVI y XVII no distan mucho de los nuestros. Es más, lo que nos cuentan estos textos suele tener una actualidad extraordinaria. Permitidme que os ponga tres ejemplos rápidos. En 1573, el rey Felipe II recibió quejas de que los libros que salían de las prensas españolas contenían muchos errores. Para ello, pidió que se visitaran el mayor número de talleres de imprenta para elaborar informes. Efectivamente, nos consta documentalmente que se realizaron estas visitas en los talleres de imprenta de Granada y de Alcalá de Henares. En Granada, los informadores aconsejaron que se buscaran personas doctas y bien preparadas para ejercer de correctores. Sin embargo, resultó que no había dinero. Actualmente tenemos efectivamente una cuestión bien candente, por lo menos aquí en España, muy importante y planteada desde hace años, que es el tema de las tarifas. En cuanto a los informadores del segundo caso de Alcalá de Henares, uno de los más importantes impresores de Alcalá, Andrés Angulo, propuso que cualquier persona que quisiera dedicarse a la corrección tuviera que superar una prueba, un control que estaría bajo la supervisión de la Universidad de Alcalá. En este sentido, creo que en Argentina y en otros países de Sudamérica, como México, Perú o Colombia, se han hecho pasos gigantescos en este sentido. Aquí, sin embargo, en España, seguimos todavía a día de hoy careciendo de unos estudios universitarios, una diplomatura dedicada a la edición y a la corrección de textos. Y todavía un tercer ejemplo que nos muestra la actualidad de estos textos. En 1664, Juan Caramuel, uno de los tratadistas de los que luego hablaremos, explica que muchos impresores imprimen más ejemplares de los que el autor le pide. Por ejemplo, el autor pide 1000 ejemplares, el impresor tira 1500 ejemplares, con lo cual el impresor vende directamente a espaldas del autor 500 ejemplares. Juan Caramuel, sabiendo estas triquiñuelas, mandó tallar una letra en cobre, si no recuerdo mal, y marcó sus ejemplares para así identificar si encontraba en esas librerías por algún otro país
libros que no fueran de los suyos. Recuerdo perfectamente, trabajé 8 o 10 años con un editor que se percató de que inmediatamente después de enviar los ejemplares de prensa, los ejemplares destinados a los periodistas para que realizaran sus críticas y sus reseñas en las revistas o en los periódicos, algunos de estos libros aparecían inmediatamente en las librerías de segunda mano, cuando el libro todavía no había sido distribuido y no estaba todavía en las librerías. Por lo tanto, lo que hicimos fue marcar en cada uno de los ejemplares que se mandaban a la prensa la letra del apellido de cada uno de los periodistas. De este modo, cuando salía el libro en las librerías de segunda mano, si aparecía alguno de estos ejemplares, sabíamos exactamente quién era aquel periodista o aquel crítico literario que no recibía los ejemplares precisamente para hacer crítica, sino simplemente para hacer su biblioteca personal o para venderlos. ¿Por qué son importantes estos manuales de los que hablaremos a continuación? Pues porque en ellos se contienen los orígenes, de los usos y convenciones tipográficas que nosotros como correctores aplicamos en nuestra labor diaria. Al igual que la imprenta hizo que fuera imperiosa la necesidad de regular la representación gráfica de la escritura, es decir, la necesidad de regular la ortografía castellana, los impresores y correctores pusieron también los cimientos para dotar a nuestras ediciones también de la uniformidad tipográfica de la que debe gozar cualquier texto bien editado. Y por lo tanto, además de la ortografía, estos manuales se preocuparon todos ellos de reglas tipográficas como el uso de la cursiva, el uso de los signos de puntuación, las comillas, la partición de palabras final de renglón, cómo componer determinados textos como las notas o las citas o determinadas partes del libro como el índice, el prólogo, etc. Por lo tanto, por una parte tenemos la ortografía usual, aquella que debemos conocer todos los usuarios para nuestra comunicación escrita diaria, y por otra la ortografía técnica, aquella que se ocupa de la grafía de los elementos científicos y técnicos, de los elementos científicos, normas de escritura científica, de los elementos técnicos, ortografía tipográfica u ortotipografía. ¿Qué es la ortotipografía? Según define la edición en línea de la Real Academia, del diccionario de la Real Academia, la ortotipografía es el conjunto de usos y convenciones particulares por las que se rige en cada lengua la escritura mediante signos tipográficos. ¿Sobre qué trata la ortotipografía? Sobre reglas o convenciones tipográficas para la presentación de los elementos gráficos, como pueden ser las bibliografías, notas a pie de página, citas bibliográficas, los estilos de letra, redonda, cursiva, versal, versalita, la combinación entre los estilos de letra, la combinación de letras cursivas y letras negritas y el estilo de la puntuación que acompaña a estas letras, el uso de las comillas y la combinación de las comillas con otras puntuaciones, los blancos entre letras, entre palabras, la división de palabras al final del renglón, etc. Las normas de ortografía tipográfica o ortotipografía están regladas por quienes practicaron durante siglos la tipografía, es decir, por los tipógrafos. Es lo que denominamos la tradición tipográfica española. Y un inciso todavía antes de empezar a tratar con los manuales tipográficos. Es cierto que en la tradición tipográfica española siempre se ha empleado el término corrector tipográfico o corrector tipógrafo, y nos referimos con este término a corrector de pruebas, corrector de primeras o de segundas pruebas según el caso. El corrector tipográfico es aquel que, además de la corrección gramatical y la ortografía, revisa la aplicación de las normas tipográficas. Pero no creo que sea de corrector advenedizo o mal formado definirse a sí mismo como corrector ortotipográfico, tal como se hace, por ejemplo, en la revista Fundeu, donde dice, la revista del primer trimestre del año 2007, al presentar a Javier Bezos como corrector ortotipográfico. En cambio, sí creo que es hoy un anacronismo histórico hablar de galeradas, puesto que éstas ya no existen, a no ser que el libro se haya compuesto mediante tipos y de la galera se saquen unas pruebas. Normalmente, actualmente, componemos con la computadora y tras la revisión de estilo, el libro ya sale compuesto con todos y cada uno de los elementos tal y como aparecerá el libro impreso.
El primer documento que hasta el momento nos consta trata de la ortografía técnica u ortotipografía, data del año 1608, año en el que el médico agustino Jerónimo Hornchurch imprimió en Leipzig un libro titulado exactamente así, Ortotipografía. Os muestro a continuación esta portada del libro que se titula precisamente así, Ortotipografía. Aquí tenemos la palabra, en la parte superior, la palabra escrita en griego, ortotipografía, hoc est instructio operas tipográficas correcturis, et admonitio, scripta sua in nuce medituris, utilis et necessaria. Es decir, las instrucciones para aquellos que quieren corregir trabajos impresos.